Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Mañana, a esta hora, se producirá por primera vez en 2019 años de la Iglesia Católica un hecho inusitado en la historia, y por primera vez para la Iglesia Argentina, 31 obispos de nuestro país serán recibidos por el Papa. No es la primera vez que los obispos argentinos van a entrevistarse con un Papa. La última vez, el hoy Papa emérito, el alemán, recibía a los obispos argentinos justamente encabezado por Mario Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires. De esto hace 10 años. Pero lo que se va a producir mañana es historia pura para la Iglesia Argentina, porque un Papa argentino se va a reunir con sus hermanos de fe, 31 obispos de la Argentina, en el Vaticano. Y contrariamente a lo que ocurría hasta que llegó Francisco, donde los papas hacían un discurso y los obispos del mundo en general, cuando se encontraban con el Papa, lo escuchaban, desde que él es pontífice, ha logrado no solamente hablar, sino escuchar. Y mañana, durante 2 horas, cuando aquí estemos a las 7 de la mañana, estará terminando el cónclave, que será las 12 del mediodía de Italia, y en ese momento habrá escuchado el Papa absolutamente el diagnóstico que cada obispo pasará de su diócesis para que el Santo Padre tenga la más acabada información. Y allí escucharán los obispos la posición de Francisco en torno al presente argentino, y además, por supuesto, no escapará el análisis social, religioso y político de lo que ocurre en el país. Los jesuitas son esencialmente políticos, quizás es la orden más política de la Iglesia Católica, y han llegado al máximo trono. Lo que se llama para sí el ejército que cuida al Papa, los jesuitas, y que entre ellos se tratan de compañeros, han colocado a su compañero argentino en el máximo trono, el de Pedro, para que él sea el pontífice de la fe católica en el mundo. Nunca en la historia de la Iglesia Argentina se va a dar este caso, o se dio este caso, de que un obispo argentino vaya a visitar a un Papa que también sea argentino. Los 31 obispos que están en Roma y que ya han estado con distintas actividades, volverán el sábado para el país, y seguramente cada uno de ellos traerá una información y una orden de qué hay que hacer en este tiempo tan difícil de la sociedad nacional. Y por supuesto, hay algo que no escapa a la observancia del gobierno nacional. Cuando en la ciudad de Buenos Aires se estableció el matrimonio igualitario, donde una pareja de varones se casó y después terminaron diciendo con el tiempo que era mentira, que no estaban enamorados ni mucho menos, sino que lo hacían para forzar la ley, Bergoglio, que era el obispo de Buenos Aires, le pidió al jefe del gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, que lo vetara. Y Macri, por supuesto, no lo hizo. Cuando instaló en el Parlamento el debate sobre el divorcio, le volvió a decir a la Iglesia que no era ni el tiempo, ni el momento, ni la forma, y ellos no estaban de acuerdo que se introdujera en un momento de tanto problema social una discusión más. Por supuesto, la Iglesia no está en ese tema, o sea, no comparte ese tema, y el gobierno de Macri lo volvió a hacer. La relación de Bergoglio con Macri no es para nada buena. Y así como durante el gobierno de Cristina, tampoco el gobierno de Cristina le hacía casos, al punto tal que en un Te Deum, en lugar de ir a la catedral porque estaba Bergoglio, se fueron a hacerlo en el interior, una fecha patria. Así como cuando se tiene el poder político se cree que se puede contrariar al poder histórico de la Iglesia, ha pasado durante muchas veces en nuestra propia historia argentina. Quizá la excepción es al revés. Es el caso de Perón, que no solamente le brindó la enseñanza religiosa, que le dio todo el apoyo y demás, sino que las cúpulas
porque Perón había terminado con el clientelismo de la pobreza, se puso a conspirar y la llamada Marcha de la Libertad fue creada en el ámbito de una iglesia. Y eso hizo que una enorme cantidad de gente allá del 55 se retirara de la iglesia y que una enorme cantidad de jóvenes nos hubiésemos frustrado de nuestra propia fe por la posición que la cúpula eclesiástica había tomado equivocadamente en torno a la posición del pueblo. Tuvieron que pasar muchos años para que se recuperase la fe de aquellas multitudes que solían concurrir a los episodios de la iglesia, y tuvieron ustedes, fíjense qué cosa, que aparecer sacerdotes como Mujica, también un jesuita, para que en los lugares más humildes se empezara a regresar un poco a la dignidad. Hoy los curas villeros, ayer mejor dicho, en el momento de San José Obrero, en el día de San José Obrero, hablaron de la crueldad de este modelo económico y de que mucha gente habla todo el tiempo de finanzas mientras sus hermanos se mueren de hambre. Es un tiempo bisagra en el país, porque no estamos en manos de cualquiera, estamos en manos de quienes, desde la perversidad de la especulación financiera, creen que la persona vale por lo que tiene y no por lo que es. Justamente la doctrina social de la Iglesia, en la que Perón se basó para construir su desarrollo político, hace que la persona valga por ser hombre y no por los bienes que pueda alcanzar. Por eso el peronismo no habla de lucha de clases, habla de fusión de clases, y dice menos pobres y menos ricos. Frente a esta realidad, este debate que va a ocurrir mañana a esta hora, a la hora del programa, va a tener una significación impensada para el gobierno de Cambiemos. Porque no hay nada más difícil de contrarrestar que cuando los sacerdotes en la misa empiezan a indicar hacia dónde tiene que ir el rebaño por el momento que se pasa. Y además, no existe ninguna agencia de informaciones más importante en la Argentina, por lo menos que es de fe católica, que la que pueden recoger todos los sacerdotes en cada uno de los lugares. Y entonces 31 obispos que reciben esa información todo el tiempo, le van a decir al Papa mañana: Francisco, esto es lo que está pasando. Mirá, Jorge, nos ocurre todo esto en nuestro país. Por supuesto lo van a volver a invitar para que regrese a la Argentina, y seguramente Francisco le dirá que ya va a llegar el tiempo, porque están esperando, no tengan de esto ninguna duda, que termine este tiempo de la xeocracia, de la especulación financiera, para poder asomar un poco y llegar a la Argentina. Es un día mucho más trascendente del que nosotros podemos valorar o entender, pero mañana 31 obispos de la Iglesia Católica Argentina le van a hablar de la calamidad social, del aumento de la pobreza, de la cantidad de marginados, de la pérdida de trabajo. Es decir, van a estar contándole la realidad al Papa, que por otro lado la tiene, la sabe y está actualizado, pero que necesita que sus hermanos de fe se lo digan, se lo cuenten en 2 horas, y que en la soledad de 31 obispos argentinos y un Papa argentino, estas 32 personas den el paso para ese número de la historia tan fatídica, el 33, el que establece la edad de Cristo y la edad de Vita. Esos 32 que mañana se reúnen tendrán una cruz enfrente con el 33, el padecer del pueblo argentino. Cada uno de nosotros mañana vamos a estar en el debate, y mañana el Papa argentino, que para lamentable situación de otros es peronista, tendrá de sus hermanos de distinta fe y distinta fe política, distinta forma de pensar de la política, la información objetiva. Después se van a reunir con Parolin, el secretario, el segundo hombre del Vaticano después del Papa, y el sábado estarán regresando a Buenos Aires. Mañana es una reunión cumbre de la poderosa Iglesia argentina
que va a recibir el informe del desastre del gobierno de Cambiemos.